Vamos a ser bendecidos a través de nuestro querido amigo, hermano, compañero, maestro Iván Chimbardi. Quiero hablarte de algo maravilloso. La gente allá en el tiempo de Jesús tenía a su alcance, tenía como vecino a una persona tan maravillosa que ellos conocían como el carpintero o el hijo del carpintero. Él vivía a 100 metros, a 200 metros de otro, quizás era vecino de una persona, y hablaban de aquel hijo del carpintero que iba a hacer un milagro, que iba a hacer algo, ¿no es cierto?, que iba a cambiar el mundo. Y la gente decía, ¿quién? ¿Jesús? ¿Mi vecino? ¿Jesús? No creo. Por esa razón, la Escritura dice que Él a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y extiende el mensaje a todo el mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que le reciben, los que aceptan la obra redentora de Cristo. Pero ¿sabes qué? Etapas del nacimiento de Jesús. Una de las primeras etapas del nacimiento de Jesús es que su nacimiento fue profetizado allá en Isaías. Y quiero que vayan conmigo, por favor, y me ayuden. En Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, quiero que vean conmigo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue profetizado. Isaías capítulo 9, fíjate lo que la Escritura, la palabra de Dios dice con tanta claridad, hablando acerca de ese nacimiento que un día iba a venir a este mundo. Y dice la Escritura de la siguiente forma, el versículo 6 en el capítulo 9 de Isaías, leo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y agrega, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sigue describiendo. Este nacimiento del Señor Jesucristo, o una de las primeras etapas del nacimiento de Jesucristo, es que su nacimiento fue profetizado. Años atrás, antes que Él viniera, ya se anunció la venida de este Jesús de Nazaret. Ya se había anunciado, y aun cuando la gente no lo entendía, no lo comprendía, ya estaba siendo anunciado y profetizado por los diferentes profetas en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el capítulo 7 del mismo libro de Isaías, ahí nomás atrás. Dice la Escritura en el capítulo 7, versículo 14, interesante texto para meditar y analizar. Dice la Escritura, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ves? Si pudiéramos preguntarle a Juan el Bautista y le preguntáramos aquí a Juan el Bautista, él nos diría: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no lo cubre como lo hacían los anteriores becerros y los anteriores sacrificios que tenían que cubrir solamente el pecado. Pero cuando viene Jesucristo a este mundo en un nacimiento profetizado, Él es denominado como el Cordero de Dios que quita para siempre el pecado del mundo. Tu pecado y mi pecado. Como dice hermosamente el guaraní, y con mucho respeto lo quiero decir, Angaipá, alma totalmente podrida. Ese pecado que pudre nuestra alma, ese pecado que pudre nuestros pensamientos, fue el pecado que el Señor Jesucristo, creyendo en su obra redentora, Él te promete limpieza total, quita el pecado del mundo para todo aquel que vaya junto a Él. ¿Ves? El texto de oro en el libro de Juan, capítulo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
después agrega el verso 16, dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ves? Este nacimiento maravilloso fue profetizado. La gente no lo sabía, la gente no lo entendía, y cuando empezó a escuchar no podía comprender que ese Jesús era el Mesías enviado de Dios. Esto a nosotros nos habla de la salvación de Dios al mundo a través de este nacimiento profetizado que es en Cristo Jesús. Cosa que la gente a veces no entiende, cosa que la gente no quiere comprender, y necesita quizás la gente, y tan solo quizás digo, necesita, ¿no es cierto?, ver algo para que pueda creer. Mas la palabra de Dios dice que por fe es el camino a la salvación. Ya no por vista, ya no por obras, ya no por hacer algo. O si no, pregúntale, si pudiéramos preguntarle hoy en día al ladrón que estaba en la cruz, aquel ladrón que pudo entender y comprender la razón del por qué estaban ahí, pregúntale a él. Y ese ladrón al lado de Jesús, dice la Escritura, que le dijo al mismo Señor Jesucristo, en donde él estaba muriendo, le pregunta y le dice, ¿no es cierto?, uno de ellos que no tenía comprensión, que no tenía entendimiento, que estaba cargando por su propia culpa la bolsa en su cuello, le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y a nosotros. El otro, mirándole quizás a Jesús y mirando la insolencia del otro ladrón, le dice, calla, que no te das cuenta que vos y yo estamos en la misma condenación, mas este justo está condenado de manera injusta. Y él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y las palabras personales, las palabras maravillosas del Señor Jesucristo que le dice a este ladrón fueron, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves? Un nacimiento profetizado con un propósito de salvación. Pero también quiero mostrarte algo en la Escritura. No solo esta primera etapa del nacimiento de Jesucristo tiene que ver con la profecía de su nacimiento, que nos habla de la salvación del mundo en Cristo Jesús, sino que también nos habla la segunda etapa de un nacimiento divino. Un nacimiento divino. Y mira lo que dice el libro de Mateo, por favor, si me acompañas. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Vamos a leer esta escritura y vamos a darle la lectura como corresponde. Mateo capítulo 1, fíjense lo que dice la Escritura, el versículo 18 al 20, y leo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Verso 19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y el versículo 20 dice así, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, dice la Escritura, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Un nacimiento divino. Sabes, en otros textos la Escritura está hablando de que el santo ser que, ¿no es cierto?, ella iba a tener en su vientre era de la misma calidad de la santidad de Dios. No de la cantidad está hablando, sino de la calidad. Cuando hablamos de calidad estamos hablando de la misma divinidad. Y no se refería a que él iba a ser uno más entre otros, sino que era único, de la misma calidad divina que Dios mismo, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Una doctrina que tu mente y mi mente quizás no lo entiende, pero ahí se aplica el milagro de Dios.
¿Crees en los milagros? Amén. El milagro de Dios obra donde no hay nada y existe. Muchos científicos han querido mostrar y comprobar que cómo es posible que una mujer haya concebido un hombre sin la intervención de un varón. Ese es el milagro de Dios. Y a eso, para creerlo, se refiere Dios con una simple palabra que se llama fe. Eso es lo que Dios hace. El milagro en la vida de cada uno se cree y se acepta por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es un milagro. Por eso es un milagro. Un nacimiento profetizado, un nacimiento divino. Sabes, la tradición judía tenía ciertas cosas interesantes, por lo que José tenía una gran aflicción en su vida. Él sabía bien que María no estaba embarazada de él. Y era una cuestión bastante complicada porque ellos tenían que estar un año en un proceso del matrimonio judío. No es como el nuestro, que nos casamos hoy y ya nosotros nos vamos a vivir y toda la cosa. No, ellos tenían que estar un año en el proceso. Y en ese proceso el hombre tenía que construir la casa, tenía que preparar la casa, tenía que preparar todo para la novia. Y al finalizar de ese proceso, él venía por la novia, la raptaba y la llevaba a su nueva casa. ¿No te parece algo parecido a lo que Jesucristo va a hacer con la iglesia? Que dijo él: voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando volveré por vosotros, y os tomaré y os llevaré conmigo mismo. Está hablando de la doctrina. Y de ahí viene esta complicación, y José quizás no sabía cómo hacer. Es un año, es un tiempo. ¿Cómo hago? Va a tener un hijo, no es mío. Por esa razón dice la Escritura que, pensando en esto, dice que se le apareció un ángel. Claro. Es lógico, es comprensible. Dios tuvo que intervenir para que José pudiera aceptar lo difícil de la situación que veía. La Escritura dice que a Jesucristo le calificaron como un hijo bastardo. En otras palabras, un hijo mal nacido. Es decir, lo que ellos estaban diciendo, los fariseos y saduceos, decían: tú no eres hijo de José, eres hijo de una fornicación. Porque la mente humana no lograba entender el milagro divino de Dios, la intervención del Espíritu Santo de Dios. ¿Ves? La fe opera el milagro. Sin fe es imposible agradar a Dios y no puedes ver el milagro que Dios hizo en ese lugar. Un nacimiento profetizado, la primera etapa del nacimiento de Jesús. La segunda etapa, un nacimiento divino. El santo ser que nacerá en ti es de la misma calidad y esencia divina que Dios mismo, porque el mismo Espíritu Santo lo ha engendrado. Y finalmente, la tercera y última etapa del nacimiento de Jesús es que fue un nacimiento virginal. Y esto es interesante, virginal, es decir, sin pecado. Sin pecado. Otra vez quizás afectando la mente humana, pero es virginal. Y lo vamos a ver por medio de su palabra. En Lucas capítulo 1, vayan conmigo por favor a Lucas capítulo 1, y vamos a observar este versículo, esta palabra de Dios en el versículo 34 y versículo 35. Las etapas del nacimiento de Jesucristo. Un nacimiento, como acabamos de decir, profetizado, que nos habla de la salvación en un cordero que quita el pecado del mundo. Un nacimiento divino que nos habla de la soberanía de Dios, divino, solamente Él puede hacer, nadie más que Dios. La fe te muestra y te hace ver el milagro. Y finalmente, un nacimiento virginal, sin pecado. Lucas capítulo 1 versículo 34 relata la Escritura y dice así: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
La expresión acá en el original es que no he tenido relaciones sexuales para que alguien haya engendrado en mí un hijo. Está hablando de que era virgen. Versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, y aparece con mayúscula en la escritura, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, expresión que dijeron muchas veces aquellos hombres que estaban endemoniados y le miraban a Jesucristo ya en vida, grande, poderoso, y le decían, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo? Porque es el mismo Hijo de Dios, es el mismo Hijo de Dios, el Altísimo. Y aquí en su palabra encontramos la expresión maravillosa que nos enseña y nos deja claro un nacimiento virginal sin pecado. Ciertamente nosotros conocemos los salmos que dicen, y son claros cuando hay intervención del hombre, ¿verdad? Naturaleza traspasada, en el sentido de que en pecado me concibió mi madre y me engendró mi padre. Pero acá no hubo intervención humana, sino que intervención divina. Por lo que el nacimiento de Jesucristo es virginal, sin pecado. Y esto nos habla de la santidad de Dios, de la santidad de Dios. Queridos hermanos, quiero mencionarles simplemente algo para concluir. Algo para concluir. El libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15 en adelante, empieza a hablar y expresa el versículo 15 y 16. Dice, así como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo honramos a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo glorificamos a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos agradecer a Dios en nuestras vidas? Pues la Escritura dice, sed santos, como yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir, en toda, absolutamente en toda. ¿Quieres glorificar a Dios? Pues recuérdalo. Él tiene las características. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento profetizado, un nacimiento divino y un nacimiento virginal, sin pecado, pero que tiene una connotación maravillosa. La vida de Cristo y su muerte en la cruz quita el pecado del mundo. Vamos a orar esta noche y quiero que oren conmigo también para finalizar en esta hermosa noche que tenemos aquí. Voy a pedirles que ahí con sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados, yo no sé honestamente si hay alguien aquí por primera vez o no, pero sí siento en mi corazón compartir esta gran verdad. Dice la Escritura que por causa del pecado del hombre, la desobediencia del hombre, entró la muerte. Ciertamente la humanidad no está preparada para morir, sino para vivir. Pero por causa del pecado, morimos. Y en esta noche la Escritura dice que la paga, el salario de la muerte, del pecado, es muerte, separación eterna con Dios. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si en esta noche tú entiendes, si en esta noche tú comprendes que Cristo Jesús vino al mundo para salvarte y quitar definitivamente el pecado de tu vida, pues en esta noche yo quiero hacerte una invitación. Tú puedes recibir ese maravilloso regalo de la salvación, que es vida eterna, por tan solo creer en la obra redentora de Cristo realizada en la cruz. Es decir, Él tomó tu lugar, Él pagó tus pecados y en esta noche quiere darte vida eterna en su nombre. ¿Quieres esa vida eterna? Pues bien, si nunca antes lo hiciste, quiero que ahí en tu corazón
en el silencio de tu corazón, no en voz alta, tú y Dios solamente, puedas orar conmigo en esta noche y decirle así, dile así al Señor, ora conmigo. Señor Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de mi vida pasada. Reconozco que mis pecados me condenan al infierno. Y en esta noche creo que tú me puedes librar de la condenación del infierno. Y creo en que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Te acepto en esta noche y te recibo como mi único y suficiente Salvador.